¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el diputado Juan Cardoso del PJ para analizar, entre otras cosas, la cuestión que tiene que ver con la emergencia alimentaria. Eres autor de uno de los proyectos, tengo entendido que son 3 los que se han presentado. Le voy a preguntar cuál es su visión respecto de esto. Y a propósito, intercambiar con ustedes previamente algunas consideraciones respecto a esta cuestión. En este contexto complicado en donde distintos sectores están reclamando, como le decía, la emergencia alimentaria, sabemos que en el Congreso de la Nación hay un proyecto que ha sido ingresado, sabemos, por eso lo invitamos al diputado Cardoso, que acaba de finalizar la reunión de la Comisión de Asuntos Sociales, donde precisamente se han analizado estas iniciativas que tienen que ver con la emergencia. En virtud de todo esto, me parece que para que usted tenga más en claro, la provincia de Jujuy está en emergencia alimentaria desde julio del 18. Les recuerdo que estamos en septiembre del 19, es decir, hace un año que rige la emergencia alimentaria en Jujuy. Usted me preguntará por qué. Lo que ocurre es que, como es habitual en la gestión del señor Morales, todo lo viste de tal modo que se note menos. Por eso taparon la emergencia con el famoso Plan Jujuy Asiste y Reactiva. Por lo menos esta es mi visión. Ya hace un año que le explotó la bomba al gobernador en la cara, que tiene que ver con la emergencia alimentaria como consecuencia del impacto de la crisis que estalló en abril. Ahora, la magnitud de la crisis obligó al gobierno de la provincia a, mediante decretos de necesidad y urgencia, habilitar a los ministerios a contratar sin respetar lo que son los procedimientos que establece la ley, por ejemplo, de contrataciones del Estado. Es decir, lo que debería tramitarse por medio de, por ejemplo, la figura de una licitación, podía realizarse mediante procedimientos más elásticos y menos rigurosos. Es decir, los ministros tenían vía libre para contratar o comprar lo que sea en el marco de lo que se entiende la emergencia. Por eso digo que la emergencia rige desde julio de 2018. Ya le vamos a preguntar al diputado a ver qué piensa él. Y a la luz de los hechos y de los acontecimientos, los resultados no son los esperados. Primero porque vemos que la pobreza se ha profundizado y además no hay rendición de cuentas. Además de este cuadro de situación, ahora se le agrega otro que no es menos dramático, que es la emergencia financiera, que se confirma con esta iniciativa del gobierno de la provincia de crear esta polémica cuenta única en procura desesperada, entiendo yo, de hacerse de fondos para hacer frente a los compromisos financieros más urgentes que va a producir o va a terminar produciendo el desfinanciamiento de los ministerios y al resto de los poderes del Estado, además de otras consideraciones que se puede hacer respecto a este tema desde el punto de vista institucional. De manera que el dilema del gobernador Morales es claramente el de la frazada corta. Y todo esto está pasando ante el inminente posible de cambio de escenario político nacional. De manera que el gobernador hoy está en una encerrona muy delicada. Es decir, está la emergencia alimentaria, la emergencia financiera y está cruzado por el escenario político que se avecina. Es un dilema muy complejo para el gobernador Morales. En un minuto vuelvo y hablo con el diputado Juan Cardoso. Gracias, director, muy amable. El diputado Juan Cardoso con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias por venir, muy amable. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Recién termina la reunión de la Comisión de Asuntos Sociales, como decía en el comentario, ¿no es cierto? Así es, estuvimos reunidos en la Comisión de Asuntos Sociales que preside la diputada Solís.
recibiendo organizaciones y ONG que se dedican a la alimentación de niños, tienen comedores a lo largo y ancho de toda la provincia, merenderos, etcétera, y que se dedican a esta tarea tan loable que es alimentar especialmente a aquellos niños que hoy por hoy no tienen cobijo, no tienen la posibilidad en sus familias de ser alimentados, ¿no? Creemos que es una tarea sumamente loable la que realizan en un marco de una emergencia alimentaria que ya no admite más dilaciones. Me comentaba recién y escuchábamos a los movimientos, las organizaciones que tienen comedores a su cargo. En el año 2015 la partida presupuestaria o el presupuesto por niños que ellos recibían era de 5 pesos. Hoy, ya casi 4 años, van a ser en diciembre, reciben 6 pesos con 80. Es decir, con 6 pesos con 80 hoy deben alimentar a los niños que dependen, a cada niño que dependen de cada uno de esos comedores, ¿no? La situación es realmente de emergencia, es crítica y no admite que maniobras políticas sigan dilatando este tema. Por eso creemos nosotros que es urgente, así como se está tratando a nivel nacional, se trate también en la provincia de Jujuy una ley de emergencia alimentaria inmediatamente, ¿no? Ahora, diputado, esto prevé recursos, ¿no es cierto? Sí. Digo, su proyecto. Sí. Prevé un financiamiento, ¿cómo se va a financiar la emergencia? Así es. ¿Lo tiene resuelto esto? Miren, nosotros lo tenemos resuelto, creemos que si bien es una situación muy compleja financieramente las cuentas provinciales, pero nosotros creemos que el tema de la alimentación no admite dilación y debe ser la prioridad de un gobierno, ¿no? Tengamos en cuenta que si un niño no se alimenta correctamente, no puede educarse, en definitiva, si no puede educarse, no puede acceder a igualdad de oportunidades, a desarrollarse, a crecer como debe ser, ¿no? A garantizarle el resto de los derechos. Por eso, garantizada la vida, lo que debe hacer el Estado es garantizar que a ningún niño especialmente, ni a ningún jujeño le falte un plato de comida en su casa. Después vendrán los planes de empleo, la ayuda a las pymes también, para que puedan absorber mayor mano de obra, para que puedan mejorar sus ingresos y así mejorar el ingreso de sus empleados. Pero es fundamental que como primera medida el Estado garantice la alimentación de aquellos que hoy no pueden tener un plato de comida en la mesa de su casa. Ahora, ustedes como legisladores han accedido a información de, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Humano, cómo se ha gastado la plata, el dinero que han invertido, más de 700 millones de pesos, entiendo yo, el pago a proveedores. ¿Tienen información ustedes? Miren, nosotros hemos pedido, sobre todo en mi caso, he pedido a la ministra de Desarrollo Social ya hace varias semanas información acerca del Plazo NUC. Sí. Información acerca del plan de emergencia Jujuy Asiste y Reactiva, sí. Cómo se ha ejecutado, cuánto dinero han ido a parar, en definitiva, las políticas alimentarias y quiénes las han recibido, porque resulta ser que cuando recibimos a los comedores infantiles nos dicen que a ellos les siguen destinando 6 pesos con 80 por niño. Sí. Es decir, entonces toda esa supuesta inversión o esos supuestos fondos que han ido a parar a políticas alimentarias, queremos saber dónde fueron, porque cuando entrevistamos a los protagonistas, los que tienen a su cargo comedores, merendero, copa de leche, nos dicen que a ellos no le han aumentado el presupuesto, ¿no? Es más, el atraso que tienen en los pagos es muy importante y que les dificulta incluso su tarea cotidiana. ¿A qué le llaman importante, por ejemplo? No, tiene un atraso de más de 6 meses, en algunos casos sí. 6 meses, donde se hace muy difícil en el día a día poder conseguir que alguien le fíe en definitiva el alimento para poder darle de comer a los niños que dependen de cada uno de esos merenderos, de esas copas de leche, de esos comedores infantiles, ¿no? Está muy bien. De alguna manera parece ser que ha detonado el plan Jujuy Asiste y Reactiva. Es que al día de hoy, y se lo hemos preguntado en cada una de las sesiones, en cada una de las reuniones de comisiones, tanto a los miembros del oficialismo como a los funcionarios del Ejecutivo,
en qué consistió el plan Jujuy Asiste y Reactiva, porque lo único que ha sido de público conocimiento es el reparto de chapas y colchones en plena campaña. Digamos, nosotros creemos que la política asistencial del Estado debe ir mucho más allá de un acto de tipo proselitista en campaña, ¿no es cierto? Digamos, creemos nosotros que la realidad de la pobreza de Jujuy, que abarca más de 200.000 jujeños que hoy están bajo la línea de pobreza, esto dicho por los organismos oficiales, hay más de 200.000 jujeños bajo la línea de pobreza. De esos 200.000, la mitad son niños. Es decir, la situación es bastante crítica, es muy preocupante y sobre todo a medida que uno se aleja de los centros urbanos, la situación de emergencia alimentaria que se vive en las familias jujeñas, en los barrios jujeños, en las localidades más pequeñas del interior, la verdad que es muy apremiante y no vemos que el gobierno se haga cargo con medidas concretas en este sentido. Ahora, esto lo tiene que sancionar la Cámara, ¿no es cierto? Así es. ¿Con qué número? No, con una mayoría simple, pero hoy esa mayoría la tiene la alianza gobernante. Evidentemente hay una orden del gobierno de no tratar el tema de la emergencia alimentaria. Nosotros lo hemos propuesto en la última sesión y se nos ha negado la posibilidad, aplicando los números, para que esto sea tratado. En esta semana se va a tratar a nivel nacional, esperemos que el radicalismo recapacite y se pueda tratar este tema de la emergencia alimentaria en la provincia de Jujuy. Ahora, yo insisto sobre el tema de los controles en la administración de los recursos. ¿Usted piensa que el Estado debe seguir administrando esos recursos o se puede canalizar a través de asociaciones intermedias como pueden ser las ONG o la propia iglesia? Bueno, hay ya comedores e instituciones que dependen de ONG, dependen de iglesias, tanto de la católica como de otras iglesias, de organizaciones que se dedican a esto. Recién escuchábamos al Movimiento Evita, también a otras organizaciones sociales. Ya está de alguna forma delegada esa tarea del Estado con ayuda de organizaciones intermedias. Nosotros creemos que hay que fortalecerla. El Estado no va a poder llegar a todos los necesitados de la provincia, a todos los niños de la provincia, con la herramienta burocrática que lo caracteriza. Por eso creemos que se debe valer de estos comedores infantiles. Incluso en estas situaciones de crisis es necesario que incluso aumenten estos comedores infantiles gestionados por ONG, por organizaciones intermedias, por organizaciones sociales, por iglesias. Creemos que es la forma de poder tener un resultado más efectivo, ¿no? Ahora, como yo citaba en mi comentario, ¿no? El gobierno está en una encerrona, ¿no?, entre la emergencia alimentaria que apremia y la emergencia financiera. Los números de la provincia de Jujuy ¿Cómo lo ve? son muy preocupantes. De hecho, en cada una de las oportunidades que se ha tratado de endeudamiento en la legislatura, hemos tenido una posición muy fuerte y muy clara en este sentido. Es decir, Jujuy se ha endeudado más de lo que puede pagar hasta el momento. Y con la responsabilidad que en el año 2015 la provincia de Jujuy prácticamente no tenía deuda en dólares. La deuda tomada, que eran alrededor de unos 800.000 millones, de unos 8.000 millones de pesos en el año 2015, prácticamente no había nada en dólares. Hoy, la autorización de endeudamiento de la provincia de Jujuy en dólares y en euros supera los 1.500 millones de dólares. Es decir, con la volatilidad del tipo cambiario y la inestabilidad económica a nivel nacional, torna muy preocupante la situación de Jujuy para poder hacer frente a todas esas obligaciones a partir de ahora, ¿no? Incluso estamos próximos a vencimientos ya de los primeros créditos que se tomaron y hoy supuestamente la fuente de financiamiento, que era el parque solar, concretamente no está funcionando. Es decir, se está trabajando, aparentemente están avanzado, pero hasta el día de hoy no ha producido un solo peso, ni que hablar si lo transformamos en dólares. Es decir, la situación es apremiante para la provincia de Jujuy. Creemos que ha habido una irresponsabilidad de parte de Cambiemos en Jujuy.
de quienes gobiernan la provincia de Jujuy al momento de la toma de créditos, y el grado de endeudamiento supera ya 2 veces el presupuesto provincial. El diputado, usted que tomó contacto con las organizaciones recién en la reunión, ¿cuál es el ánimo de la gente? La verdad que sin ánimos y alejado de toda politización partidaria, me refiero, creemos nosotros, recién estuvimos en una reunión donde había distintos sectores políticos incluso, y hemos coincidido que el grado de emergencia que se vive en la provincia de Jujuy, debido a la inestabilidad económica, debido a la caída de los ingresos, debido al crecimiento de la desocupación en la provincia de Jujuy, la verdad que torna una situación económica, social y de alguna forma en cada una de las familias jujeñas se están viviendo momentos de angustia, porque muchas veces no se pueden llegar a cubrir con las expectativas mínimas o básicas de cada familia para poder desarrollarse, para poder crecer. Y en esto creo que es importante destacar que no se trata de un tema político, porque hemos visto que la Iglesia Católica ha sacado un comunicado solicitando la emergencia alimentaria. Hemos visto que distintas organizaciones intermedias lo están pidiendo, es decir, muchos gobernadores, como en la provincia de Tucumán, que está encabezando el tema, lo ha solicitado a nivel nacional. Es decir, la crisis económica trae problemas muy graves, muy complejos, que hoy estamos viviendo en la provincia de Jujuy, particularmente en los barrios más alejados o en las comunidades del interior, donde entendemos nosotros que el Estado debe actuar y actuar rápidamente. Por eso es que pedimos, en este caso, la ley de emergencia alimentaria, para que a ninguna familia jujeña le falte un plato de comida en su casa. En condiciones normales, el gobierno en este contexto, ¿usted considera debería abrirse al diálogo o tiene que seguir haciendo lo que está haciendo ahora, que daría una sensación que se cierra el gobernador en su círculo más íntimo, no sé cómo llamarlo? ¿No tiene esa sensación? Bueno, es lo que han venido haciendo desde el 10 de diciembre del año 2015. Nunca hemos visto un gobierno dialoguista, un gobierno conciliador, un gobierno que busque consenso. Todo lo contrario, siempre este gobierno se ha caracterizado por tomar decisiones en soledad y llevarlas adelante cueste lo que cueste, sin importarle que incluso haga daño o tenga consecuencias para con toda la sociedad, no para con un sector político. Y nosotros vemos que la forma de gobernar que han marcado desde el primer día, y lógicamente no se han visto cambios en ese sentido. Pese incluso que ya en las elecciones provinciales han perdido mucho apoyo popular, han perdido muchos puntos que si uno compara los 50 y pico de puntos que sacaron en el año 2015, lo comparan con el año 2019, han perdido más de 10 puntos en esos 4 años de gestión. ¿Ustedes están dispuestos a dialogar si los convocan? Nosotros desde el primer día, es más, exigimos esto, no hay posibilidad de tener una solución concreta si quienes tienen la responsabilidad de gobernar no se sientan a dialogar. Entonces nosotros, primero que nada, lo que pedimos es que haya un diálogo sincero y una verdadera búsqueda de consenso, ¿no? No es posible llevar adelante una gestión, mucho menos en situaciones de crisis, cuando se pretende plantear siempre que el de al lado es un rival, siempre es un enemigo a vencer, y no buscar el diálogo, el consenso, que los momentos de crisis ameritan, y es responsabilidad de quienes ocupamos espacios públicos de generar los espacios, de llevarlos con responsabilidad y de lograr efectivamente los consensos. El trámite de estos proyectos, ¿qué tiempo tienen? ¿Cómo sigue la historia? Bueno, estimo que hoy vamos a sacar un despacho de la Comisión de Asuntos Sociales. En el caso de obtener las firmas necesarias, pasaría al recinto para la próxima sesión. Pero la verdad que hasta el momento no hemos visto voluntad por parte del oficialismo, por parte de la Unión Cívica Radical, de tratar este tema con seriedad y llevarlo a verdadero debate. Esperemos que después de esta reunión
después del tratamiento que va a tener en el Congreso Nacional también la Ley de Emergencia Alimentaria esta semana, recapaciten y entiendan que la forma de llegar a soluciones concretas es tratando los temas, no escondiéndolos. Diputado, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy atento, muy amable. El diputado Juan Cardoso con nosotros. Chau.